Dios les bendiga, hermanos. El siguiente estudio que ahora tenemos en la palabra de Dios le llamamos el secreto de la vida eterna. Hay un secreto aquí en la palabra de Dios escondido, que son las riquezas y las joyas de Cristo. Él nos las dio para que nosotros las descubriéramos y nosotros creyéramos en ella, en estas riquezas. Y nosotros creemos por la fe puesta en su hermoso evangelio de agua, sangre y espíritu. Este es, en algunas Biblias se les aparece como el misterio, y en otras Biblias aparece como el secreto. Es un secreto, hermanos, y es un secreto que Dios así nos ha dado, y el Espíritu Santo es el que nos hace ver y descubrir este secreto. Simplemente pidiéndole que pues nos guíe, que nos enseñe. Esa es la misericordia de Dios y es la gracia. Este estudio vamos a sacar citas de las cartas del Nuevo Testamento. Hebreos 10:10. Aquí en Hebreos 10:10 nos dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí nos dice que ya en esa voluntad que Dios puso, que Él diseñó este evangelio, hemos sido ya santificados por la ofrenda de Cristo. Y nos dice en el 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí nos habla para siempre, para siempre. Nosotros creyendo y poniendo esta fe en lo que Él hizo, en su obra salvadora, Él nos da para siempre una santificación que debemos de creer que es por gracia, porque Cristo fue el que, Él fue la ofrenda por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, y Él ahí, al poner nuestra fe en Él, esa ofrenda que Él hizo, nos dio santificación para siempre. Entonces nosotros debemos de creer que ya somos santos para siempre, justificados por el cuerpo de Cristo, por la ofrenda que Él hizo de agua, sangre y espíritu. Agua es el bautismo del Señor Jesús, sangre en la cruz y su muerte, y espíritu, que es la resurrección. En Mateo 6:6, hermanos, aquí nos dice, Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí nos habla de el secreto. En Primera de Corintios 2:7, nos habla: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó y predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí dice sabiduría oculta. Bueno, vamos a seguir con la carta a los Efesios, a ver qué nos dice. Efesios 3:7. En Efesios 3:7 nos dice que por revelación me fue declarado, esto lo dice el apóstol Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál será mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas y por el Espíritu. Aquí dice a sus santos apóstoles y profetas. Los santos somos los que creemos. Y también aquí nos dicen 6:19 en Efesios, también nos dicen: y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Aquí habla de un misterio, un secreto.
Colosenses también, ¿no? ¿Qué nos dice Colosenses? Colosenses 1:26. Colosenses 1:26 nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a nosotros. Y nos dice en el 27, en el 28, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio sobre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí seguimos hablando del secreto que estuvo escondido. Son las riquezas, las joyas de Cristo. Entonces, hermanos, aquí nos habla de un secreto, el secreto de la vida eterna. ¿Y cuál es el secreto? Hermanos, hay 3 números. Y es un paso del evangelio que Dios diseñó, y es una fórmula que Dios diseñó para nosotros. En estos 3 pasos se compone el evangelio, que es agua, sangre y espíritu. Así lo declaró el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, que 3 dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Y como así dan también 3 testimonio en el cielo, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos 3 son unos, así en la tierra. El testimonio de Dios, el evangelio, es de agua, sangre y espíritu, porque también lo dice también, y este es Jesucristo, que vino no solamente por agua, lo dice el apóstol Juan, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Nosotros debemos de seguir este orden de estos 3. Son 3: agua, sangre y espíritu. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los 3 son uno. Y nosotros debemos seguir esta numeración: agua, bautismo del Señor Jesús, sangre en la cruz y resurrección. De eso se compone el evangelio. El secreto de este evangelio, hermanos, es muy importante, es el bautismo del Señor Jesús. Porque en el bautismo del Señor Jesús, lo que pasó allí en el bautismo del Señor Jesús, cuando Juan el Bautista lo bautizó, ahí se cumplió toda justicia. Y esas fueron palabras del Señor Jesús. Porque Juan no quería bautizarlo. Dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí Dios, él tuvo complacencia. Aquí agradó a Dios lo que Juan el Bautista y el Señor Jesús, ellos cumplieron, porque los 2 cumplieron toda justicia aquí. Aquí fue donde le pasó todos los pecados del mundo, de la humanidad, conforme a la ley levítica, de los animalitos. El animalito de Dios, el Cordero de Dios, que es su Hijo, fue donde él, el sacerdote, que también profeta Juan el Bautista, en ese momento del bautismo lo sepultó, le transmitió, porque eso quiere decir bautismo: sepultar, enterrar, pasar, introducir. ¿Y qué fue lo que le introdujo al Señor Jesús? Fueron todos los pecados del mundo. Por eso declaró al otro día
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el secreto de la vida eterna. Si nosotros tenemos estos tres pasos, agua, bautismo del Señor Jesús, sangre en la cruz y su muerte y resurrección, tenemos vida eterna. Tenemos el nuevo nacimiento. Tenemos un evangelio completo. Tenemos las joyas y las riquezas de Cristo. Tenemos el secreto. Es un secreto. Es un secreto, un misterio que fue revelado por el Espíritu Santo a los santos, profetas y apóstoles. Nosotros tenemos esa revelación porque dice en Romanos 1:17 que el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y en fe, y por lo tanto el justo vivirá por la fe. Nosotros tenemos la justicia de Dios. Ya nos hizo justicia por medio de su Hijo Jesucristo, que Él padeció en el lugar que nosotros deberíamos de haber ocupado. Él llevó todas las iniquidades, todas las transgresiones, todas las rebeliones. Él llevó todos los pecados, todos los padecimientos, todos los dolores, las enfermedades, y por su llaga fuimos curados. La justicia de Dios está ahí en Isaías 53. Pero este es lo más importante. Si no empezamos por el bautismo del Señor Jesús, que muchas iglesias lo tienen a un lado y lo han dejado así abandonado por allá, así que no lo predican, el bautismo del Señor Jesús es el secreto, porque ahí es donde empieza la justicia de Dios y termina allá en la cruz y nos lleva a resurrección. Si nosotros no empezamos por el bautismo porque es primero, entonces nosotros no tenemos un evangelio, no tenemos el secreto. Y este es el secreto, el bautismo del Señor Jesús, que hay que ponerlo en alto, hay que elevarlo, hay que ponerlo en primer lugar, el bautismo del Señor Jesús, porque ahí fue donde estuvieron los tres, en el bautismo del Señor Jesús. Ahí estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en forma de paloma. Este evento fue donde se abrieron los cielos y ahí obtuvimos la reconciliación con Dios por medio del Espíritu de la paz, que simboliza la paloma. Nosotros debemos de creer en este hecho, en esta gran verdad, en el Evangelio de agua, sangre y espíritu. Es muy importante, hermanos, es muy importante llevar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, el bautismo del Señor Jesús. Es muy importante, y darle gracias todos los días por su grande misericordia, por su justicia. Entonces nosotros podemos llevar una vida de gracia y de justicia y de misericordia. ¿Cómo le vamos a dar gracias por la justicia de Dios, si nosotros no ponemos en alto el bautismo del Señor Jesús? El bautismo del Señor Jesús es algo muy importante y grande, como la sangre en la cruz. Los dos son igual, ni uno es menos, ni el otro. Los dos son iguales como el de la resurrección, porque es un evangelio diseñado por Dios, que este evangelio nosotros es todo un paquete que nosotros debemos de poner en orden y hacerlo uno. El agua, la sangre y el espíritu son una misma cosa, son uno, y nosotros debemos de llevarlo a la verdad y darle gracias al Señor por este hermoso evangelio. Esa es la fe de lo que predicaban los apóstoles. Este es el evangelio de los apóstoles, lo que ellos vieron, porque aquí está escrito. Y si nosotros lo llevamos con esos pasos, vamos a tener el secreto de la vida eterna y no vamos a padecer más, hermanos. No vamos a tener por qué andar viviendo así con todos los días con problemas, angustias y también con que la palabra así no podemos nosotros así leerla, sino vamos a tener todo completo, vamos a tener el Evangelio, vamos a tener la Biblia completa, y así podemos estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo. Hermanos, este Evangelio, le doy gracias al Señor porque nos dio este hermoso evangelio. Y gracias, hermanos,
y nos vemos en el próximo estudio.